La semana pasada nosotros comenzamos con una nueva serie. La semana pasada comenzamos con la quinta y última serie que le pusimos por título No hay lugar para el rey. No hay lugar para el rey. La semana pasada comenzamos con el tema número 1 diciendo que el rey ha nacido. ¿Y cuántos decimos el rey ha nacido en mi corazón? ¿En verdad ha nacido entre tu corazón? ¿Cuántos decimos amén? Díselo con gozo y dale fuertes palmas a aquel que vive por los siglos de los siglos. Pero qué interesante que este mensaje se da en Lucas a través del edicto de Augusto César. Y ya sabemos que Augusto César no es un nombre, es un título. Es un título el cual significa majestuoso, sublime, altamente reverenciado. En otras palabras, Augusto César quería ser un dios, un ídolo para ellos. Y Augusto César manda empadronar. Su verdadero nombre era Octavio. Qué interesante que la tierra prometida estaba en manos de un gobierno romano, en manos de un gobierno pagano, en manos de un gobierno abusivo, que solo quería que se haga lo que ellos pedían, lo que ellos mandaban. Qué interesante que la tierra prometida estaba en manos de este hombre llamado Augusto César. Pero Dios había dado su palabra, su promesa. Y una de sus profecías era que el Mesías nacería en Belén. Sin darse cuenta Augusto César estaba cumpliendo la profecía de Dios. En otras palabras, este hombre era un instrumento de Dios para que se cumpla su palabra. Él sin darse cuenta. Dios usó a Darío, Dios usó a Artajerjes, Dios usó a Nabucodonosor, Dios usó a los reyes de Persia para cumplir su perfecta voluntad sobre su pueblo. Y todos estos reyes que te he mencionado no tenían conocimiento de Dios, no tenían una relación con Dios, no conocían la palabra de Dios. Pero Dios sí conocía sus corazones y Dios usó sus vidas de cada uno de ellos. Qué interesante que Augusto César no sabía que 650 años antes ya se había profetizado que el Mesías, el ungido, el Salvador, Cristo nacería en Belén. Él no lo sabía, pero Dios sí. Y Dios usa la vida de este hombre para cumplir sus designios, sus propósitos, su verdad, su palabra, que es viva y eficaz. Este hombre no sabía de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Este hombre no sabía, pero tú Belén, Belén que significa casa de pan, y el pan que descendió del cielo, el maná que descendió del cielo, es Jesús, hoy está viniendo, hoy está también en medio de nosotros. ¿Cuánto está en nuestros corazones? Pero tú Belén, casa de pan, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Augusto César no sabía esta profecía, se estaba cumpliendo, se estaba dando sin saberlo, que 650 años antes ya se había escrito, ya se había profetizado. Su palabra se va a cumplir, mis amados. Y si usted se da cuenta de la situación que estamos viviendo en este mundo, su palabra cada vez se está cumpliendo. ¿Y cuántos sabemos que Jesucristo vuelve por segunda vez? El día de hoy es el segundo tema de los 4 temas con respecto a no hay lugar para el rey. Y este segundo tema lleva por título El rey trae nuevas de gran gozo. El rey trae nuevas de gran gozo. La semana pasada comenzamos a leer el libro de Lucas capítulo 2 y leímos los primeros 7 versículos. Ya conoces a tu pastor que no me voy a saltar a otro pasaje ni a otro libro, sino hay que continuar de manera metódica, disciplinada, diligente, continua, ordenada, para saber el contexto global, el mensaje profundo de su palabra. No hay lugar para el rey. Es la serie.
pero el rey trae nuevas de gran gozo. Repitan después de mí: gozo, alegría, jolgorio, júbilo, felicidad. El rey trae nuevas de gran felicidad, alegría, jolgorio, júbilo. Y esas buenas nuevas ya sabemos a qué se refiere. Así que continuemos leyendo versículo por versículo. Observemos, meditemos, reflexionemos y preguntémonos con nosotros: ¿qué significa para mi vida? Y observemos su palabra con todo amor, con mucha devoción y con completa dependencia del Señor. Amén. Versículo 8 del capítulo 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Wow. Ya sabemos que el ángel le anunció a María que iba a concebir de una manera inconcebible, un nacimiento virginal interesante. Ya sabemos que les anunció a ellos y nació el niño, ya lo sabemos. Pero en esa misma noche, en otro lugar, habían pastores en la misma región y velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Mire, quise investigar cuál era la situación de los pastores en los tiempos de Jesús. Entonces uno siempre hace una pregunta simple y sencilla: ¿quiénes son los que estaban en los tiempos de Jesús? Los fariseos, los eruditos, los escribas, los intelectuales, los conocedores de la ley mosaica, los entendidos, los comprendidos, los duchos, los sabios. Pero ¿por qué no se presentó a ellos? Yo me hice la pregunta. Si ellos conocían las profecías, si ellos conocían muy bien las profecías mesiánicas, ¿por qué no se les presentó a ellos? Me hice la pregunta. ¿Y por qué a estos pastores? ¿Por qué? Miren, los pastores en los tiempos de Jesús eran despreciados por los religiosos. Los pastores en los tiempos de Jesús no eran considerados confiables. Los pastores en los tiempos de Jesús eran despreciados, tenían mala reputación por una simple y sencilla razón. Como no conocían la ley mosaica, como no conocían las ordenanzas, los estatutos, entonces no sirves para esto. Lo habrán despreciado los religiosos, pero ¿quién lo consideró? Entonces, ¿qué corazón está buscando Dios? Me hice la pregunta. Solo me hice la pregunta. ¿Está buscando hombres llenos de la palabra, conocedores de la escritura? Me hice la pregunta. Yo creo que también te estás haciendo esa pregunta. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Si estos hombres eran despreciados por estos fariseos, si estos hombres, estos pastores, no eran considerados para el estilo de vida que ellos querían, pero había un Dios que sí los consideraba, porque estos pastores, a pesar de no tener tanto conocimiento de la palabra, pero sí al menos conocían las leyes del Señor y sabían sobre las profecías mesiánicas. Estos pastores sí esperaban que Israel sea consolado, así como el gran Simeón. Estos pastores son los que por primera vez reciben la proclamación del nacimiento del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En otras palabras, estos pastores que estaban aquí en esta misma región velando y guardando las vigilias de la noche eran diferentes a los demás. Estos pastores eran muy temerosos de Dios, eran muy conocedores de la Escritura. Así como Simeón, te recalco, en Lucas capítulo 2, el mismo capítulo, versículo 25 dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, esperaba la consolación de un pueblo, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
Estos hombres esperaban la consolación de su pueblo. Dios va en busca de aquellos que van a servir de consolación para los demás, para con los demás. Por más que estos fariseos, eruditos, intelectuales, sabios, genios, conocedores de la ley mosaica, lo despreciaban a estos pastores, mas no el Señor, mas no Dios. ¿Se dio cuenta usted que estos pastores dónde estaban? ¿En un hotel 5 estrellas? ¿En sus casas? Dice que estaban en las vigilias de la noche. Estaban cuidando. Quizás yo me hice la pregunta, dice ahí un rebaño. Pero acá habla de hombres sabios e intelectuales que usaban las ovejas para los sacrificios. Si tú le preguntabas a los pastores, ¿y en qué consiste hacer los sacrificios de las ovejas? ¿Ellos qué iban a decir? No sé nada. Lo que sé es cuidar las ovejas. Eso es lo único que sé. Pero después no sé. Lo que sé es que tengo que velar por ellas, tengo que hacer vigilias. Eso es lo que sé. Lo que sé es que tengo que estar despierto ante cualquier situación. ¿Sabía usted que hay 4 vigilias de los pastores de manera coherente y concisa en los tiempos de Jesús? La primera vigilia será entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. La segunda vigilia es entre las 9 de la noche y medianoche. Y la tercera vigilia es entre la medianoche y las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Así que, más claro, si acá dice, guardaban las vigilias de la noche. Sobre un rebaño de manera global quizás que no era de ellos. Solo lo cuidaban y lo guardaban y velaban por ellos. Entre las 12 y las 6 de la mañana estaban ahí ellos despiertos, vigilantes ante cualquier situación. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? Qué ejemplo para nuestras vidas. Despiertos ante cualquier asunto que se vaya a dar en ese momento. Ellos no sabían de lo que iba a suceder. Todo ya estaba programado en el cielo. Ya estaba todo coordinado, debidamente coordinado. Ya te dije, eran distintos a los demás. ¿En qué sentido? Eran muy devotos y tenían mucho temor de Dios. Mucho temor de Dios. Ese es el corazón que Dios busca. No llenos de sabiduría, no llenos del conocimiento de la escritura, de la palabra. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de Dios, pero tiene poco temor al Señor. Hay mucha gente que sabe la palabra del inicio al fin, del Génesis hasta el Apocalipsis, pero no espera la venida del Señor de tal manera para que sea Él un consuelo hacia los demás. Estos hombres sabían cómo vivía el pueblo. Isaías nos los dice cómo vivía el pueblo en esa época y en los tiempos de Jesús, según la profecía. Isaías capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el otra profecía en Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Les hago una pregunta. ¿Quién es el sol de justicia según Malaquías 4:2? ¿Quién es el sol de justicia? El Señor Jesús. Estos pastores no lo sabían de memoria, no lo sabían de manera ordenada, disciplinada, metódica y todo lo demás, pero sí ardía en su corazón un temor reverente a la revelación de Dios. Esperaban que este pueblo tenía que ser consolado, como lo dijo Lucas, que este Simeón esperaba la consolación de Israel. ¿Cuántos esperamos que nuestras familias sean consoladas? ¿Cuántos esperamos que nuestros padres sean consolados? ¿Cuántos esperamos que nuestros hijos sean consolados? Es más, hoy en este tiempo que estamos viviendo, que no es tan distinto a los tiempos de Jesús cuando nació, no es nada diferente. ¿Cuántos esperamos que el Perú reciba consolación? ¿Cuántos esperamos que el mundo reciba esa consolación de lo alto? Amén.
Dios no está buscando eruditos y sabios intelectuales, conocedores, estudiosos. Está buscando hombres y mujeres, jóvenes y señoritas con un corazón temeroso de Él para seguir cumpliendo su perfecta voluntad aquí en la tierra. ¿Cuántos de ellos hay aquí hoy en esta noche? Recuerden que el Rey, ¿qué trae? Nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo para ti, para tu familia, para tu hogar, para tu descendencia, para tus hijos e hijas, para tu matrimonio. ¿Lo crees? ¿Tú crees eso? ¿Que Dios quiere consolar tu vida, tu hogar? ¿Lo crees? ¿Cuántos creemos eso? El capítulo 2, versículo 9 dice: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor a estos pastores, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Quién no? ¿Quién no? Dice la Escritura, y la gloria del Señor en las vigilias de la noche. Posiblemente estaban entre la medianoche y las 6 de la mañana, en medio de esa oscuridad, una luz resplandeciente que enceguece sus ojos, está ahí. ¿Qué dice? La gloria del Señor. ¿Saben lo que significa la gloria del Señor aquí en la Escritura? ¿Qué significa? La misma presencia de Dios. ¿Y quién no? ¿Alguno de ustedes ha tenido un encuentro con un ángel? ¿Alguno de ustedes? Todavía no, pastor. Yo no lo busco, pero si Dios lo quiere. Pero ¿quién no? Ante una situación así, ¿uno cómo estaría? ¿Tú cómo reaccionarías ante una situación así? Si algunos veo unas caras como diciendo, ¿cómo actuarías tú? Lo que a mí me maravilla de este pasaje, que la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ahí está el punto. Y tuvieron gran no miedo, temor, es reverencia absoluta. Saben delante de quién está, saben quién es. Su corazón palpita: Señor, a ti solo quiero adorarte, servirte todos los días de mi vida, Señor. No voy a retroceder. Y aparece esta situación, se presenta la gloria de Dios y ellos tuvieron gran temor. ¿Quién no? Hay muchos ejemplos de hombres que tuvieron una experiencia en la Biblia. A mí me gusta hablar de la Biblia, que tuvieron ese encuentro con la gloria de Dios. Juan, el indestructible Juan, que escribe el libro de Apocalipsis, capítulo 1, cuando Juan está ahí con Cristo en la isla de Patmos, Juan recibe esa revelación, cae a tierra y Cristo le dice: levántate, Juan. ¿Por qué cae a tierra? Reverenciarlo, saber delante de quién está. Pero el ser humano es orgulloso, altivo, altanero, soberbio, arrogante, y no le importa y no le interesa delante de quién está. Solo vive una vida religiosa. Y Dios no quiere estos hombres con ese estilo de vida. Dios no quiere mujeres con este estilo de vida. Dios está buscando a estos pastores despreciados para usar su perfecta vida de ellos con los demás. Dios está buscando a estos pastores desacreditados, despreciados por los demás, con su intelecto, con su inteligencia, pero Dios está buscando estos corazones. ¿Cómo caen estos pastores? Rendidos ante la presencia de Dios. ¿Por qué caen rendidos? ¿Sabes por qué? Porque sabían que no eran perfectos. Sabían que estos eran pecadores. Y sabían delante de quién estaba. Señor, sé quién eres. Y cuando uno cae rendido y reconoce delante de quién está, miren lo que le dice el ángel, capítulo 2, versículo 10. Me encanta este versículo. Dice el ángel: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. No temáis.
No temáis. Miren, no voy a ver todos los pasajes sobre el no temer, que hay muchos en la Biblia. Solo busco en Lucas. 2 veces ya el ángel les dijo a 2 personas: no temas. En el capítulo 1, versículo 13, se lo dijo a Zacarías. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. El ángel está diciendo a los pastores: dejen de estar atemorizados, dejen de estar con esa actitud, con ese estilo de vida. Vamos. Se lo dijo a María también en Lucas capítulo 1 versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante ¿de quién? De Dios. No temas. Entonces el corazón que no teme significa un corazón que está confiado en Dios, está listo y preparado. ¿Para qué? ¿Qué dijo el versículo? Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Ese gozo, esa alegría, ese júbilo, ese jolgorio, ¿lo vivimos? ¿Lo vives tú? ¿Lo estás viviendo? ¿Tienes esa seguridad, esa confianza plena, segura? ¿Hay gozo en tu corazón o hay angustias, o hay temores, o hay incertidumbres, o hay falta de fe, o hay confusiones? O no sabes por qué vives aquí, no sabes por qué estás aquí, no sabes ni a qué has venido, no sabes ni lo que haces, no sabes ni lo que estudias, no sabes ni para qué estudias, no sabes en el qué trabajo estás y te aburres del trabajo donde estás. No tiene propósito tu vida. Yo estuve así y no me puedo olvidar ese día cuando le dije: Señor, ¿qué hago aquí? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, enseñando allí. ¿Qué hago acá, Señor? Esto no me satisface, no me llena. Señor, llévame a lo que tú quieres que yo haga. Pero hay temores en nuestros corazones, muchas angustias hay en nuestros corazones. Deje ese temor y empecemos a vivir con las buenas de gran gozo, de gran alegría para ti. Primero es para ti. El asunto primero es personal. La salvación es personal. Tu seguridad con Cristo es personal. Tu relación con Él es única. Y no dejes que nadie te robe ni te quite el gozo. Tú tienes que mantener en esa relación continua, constante, todos los días de tu vida. No es el que pastor puede venir a orar por mí. No, necesariamente. Primero es tu relación con Dios. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos queremos ese gozo en nuestros corazones? ¿Cuántos vivimos con esos gozos en medio de nuestras familias? ¿Y por qué bajó el amén? Os doy nuevas de gran gozo. ¿Quién dio esas nuevas de gran gozo? El ángel. Ahí dice, ¿no? Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Buenas nuevas, en otras palabras, el evangelio. Esas buenas nuevas están en Cristo. Esas buenas nuevas están en su palabra. Esas buenas nuevas están en su ley. ¿Y cuántos tenemos esas buenas nuevas en nuestro corazón? La predicamos, la compartimos, la enseñamos. Solo te hago esa pregunta nada más. Estos pastores creyeron en esas buenas nuevas, que después de ese temor reverente en sus corazones va a haber un gran gozo en medio de sus vidas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? ¿Qué es lo que le dijo el ángel aquí a estos pastores despreciados por esta sociedad de esa época, mas no por Dios? Lucas capítulo 2 versículo 11 dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. ¿Quién? El Señor. Ahora, aquí está en castellano. El problema es que acá está en castellano.
Y en castellano no se entiende en su lenguaje original. Ahí está el problema. Porque lo leo en castellano y como que no pasa nada. Miren, al investigar en el lenguaje original de esta escritura, al ver nada más los tiempos y la palabra, yo te lo voy a parafrasear de otra forma en base a su palabra original, en base a su palabra. ¿Sabe qué le está diciendo en otras palabras? Miren, ahora lo van a entender, miren. Lo que se les prometió, prometido por tan largo tiempo, ha sido cumplido. Finalmente, esa promesa fue cumplida. Ha nacido el Salvador. Así es, en su lenguaje original. Pero acá dice, ha nacido nada más. Ha nacido. Así ha nacido, claro. Pero cuando investigas, dice, lo que te prometí, lo cumplí. Lo que tanto tiempo esperaste, ahora lo recibiste. Nación, lo pediste, aquí está. ¿Quién ha nacido? Pregunto, ¿ha nacido ese Salvador en tu corazón? No hablo de tu familia, primero hablo de ti primero. Yo no te pido de tu hijo, de tu hija, tu esposo, tu esposa, de tu papá, de tu mamá. No, primero empieza por ti, tu seguridad, tu confianza. Y que nadie puede quitarte, ¿qué cosa? Esa seguridad, esa confianza que el Salvador, ¿dónde ha nacido? En tu corazón. Eso es lo que les está diciendo. Esa promesa que se les dio, eso es lo que ustedes estaban esperando por tan largo tiempo, finalmente nació. Finalmente ha nacido. Esa promesa fue cumplida. ¿Cuál? Cristo, el Salvador. Ahí dice, ¿no? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Miren qué detalles, un Salvador, que es Cristo, el Señor, el Salvador, Cristo, el Mesías, el ungido por el Espíritu Santo de Dios, el profeta y sumo sacerdote de nuestras vidas, el Rey eterno. ¿Y cuántos adoramos a ese Rey eterno? ¿Cuántos sabemos que Cristo vuelve por segunda vez? Yo me hice una pregunta. Dije, Señor, hoy en estos tiempos en los cuales está viviendo la iglesia, al ver lo que es nacido, esa promesa que se nos ha prometido y ya está cumplida, que es el Cristo, el Salvador, dije, ¿quién será Cristo para la iglesia en este tiempo? ¿Quién es Cristo para ti? De manera personal. ¿Quién es Cristo para ti? En mis 16 años en esa prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los alumnos me decían, es mi amigo. Así me acordaba. Él es mi amigo fiel. Es tu amigo. Otros decían, así es un profeta. Así un hombre sabio en los tiempos. También había una comunidad religiosa en la universidad que estaban diferentes denominaciones. Es mi guía, decían otros. Es mi consejero, me decían otros. Pero recuerdo, no me olvido en la facultad de contabilidad que se reunían con esta chinita. Les dije, muchachos, todas sus respuestas son bonitas, pero mi pregunta ¿es Cristo el Salvador de tu vida? Tú dijiste, ese es mi amigo, tú dijiste, ese es mi guía, mi consejero, etcétera, etcétera, pero ¿es el Salvador y el Señor de tu vida? Mientras no sea el Señor y el Salvador de tu vida, usted y yo vamos a cometer atrocidades, mis amados. Hago una pregunta, iglesia. ¿Es Él el Salvador de nuestras vidas? Miren, yo acá lo tengo los 4 evangelios para hablarte de lo que es el Salvador de nuestras vidas, pero no me va a alcanzar el tiempo, porque todos ellos hablan del Salvador de nuestras vidas. Vamos solo a Lucas nada más, porque estamos en el libro de Lucas, ¿no? Lucas solamente, capítulo 1, versículos 78 y 79. Lucas, yo sé que todos están con su Biblia abierta. Lucas, capítulo 1, versículos 78 y 79. Miren lo que dice. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Él es el Salvador, que en su infinita, entrañable misericordia de Dios, luz vino en medio de las tinieblas de esta humanidad. La verdad, no solo pensé en la humanidad, mis amados. No solo pensé en la humanidad. Con mucho amor, con mucha sinceridad, yo creo que aún el pueblo de Dios también ha dejado de tener a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Y ha vuelto a esas sendas antiguas. Por eso ahí se la pregunta: ¿es Cristo el Salvador de tu vida? Antes de decirte de tu matrimonio, de tu esposo o tu esposa o tus hijos o tus hijas, la relación primero es personal. ¿Acaso, Señor, un ratito, por favor, voy a traer a mi esposa? No, hijito, yo no. Primero quiero hablar contigo. No, sí, un ratito, voy a traer a mi hija. No, un ratito. Primero quiero hablar contigo, porque la salvación es personal. Y no dejes que se llene tu corazón de angustia, de miedos. Deja que se llene de la palabra de Dios. Vive en el temor reverente hacia Él, obedeciendo lo que manda su palabra de manera personal. Genuina relación con Dios. Que esa luz resplandezca en cada uno de sus corazones. Lucas capítulo 19. Vamos hasta el capítulo 19 de Lucas. Miren lo que nos dice Lucas capítulo 19, por favor, con sus Biblias abiertas. Versículo 10. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, sin saber que el reino de Dios ya estaba con ellos, porque Jesús dijo: he aquí, el reino de los cielos se ha acercado. No veían porque sus ojos estaban ciegos, no entendían ni comprendían que el Salvador estaba en medio de sus vidas. Lucas capítulo 11, mis amados, retrocedamos un poquito, capítulo 11, versículos del 19 al 20, miren. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quienes lo echan, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente, una vez más, ¿qué dice? El reino de Dios ha llegado a vosotros. Y ellos no le entendieron que el Salvador estaba con ellos. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha. No entendieron que el Salvador de sus vidas, la profecía cumplida, se había hecho realidad. Escucho bastante, yo sé mucho de la Biblia, conozco mucho de la Biblia, y digo: está bien, sabes mucho, ahí está bien. Pero mi relación con Dios es más importante. Que viva con un corazón lleno de gozo, porque ahí dice aquí que les da buena de gran gozo al entender que Cristo es el Salvador de nuestras vidas. El mundo necesita saber eso hoy en estos tiempos. Yo seguía con una pregunta aquí en mi mente que al final te la voy a hacer. Finalmente, para reflexionar en el último versículo de Lucas capítulo 2, versículo 12, miren lo que dice. Lucas 2, versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Me quedé pensando bastante en este versículo. ¿Cómo es eso? Dije, a ver, hay que pensar bien. El ángel, ¿con quién estaba hablando? Con los pastores. Los pastores estaban con gran temor, pero el ángel, ¿qué les dijo? No temáis, no teman, tengo nuevas de gran gozo. Ha nacido el rey.
¿Acaso el ángel le dice, pastores, les voy a dar la dirección donde está y visítenlo? ¿Dice? ¿Dice? No, no dice. No da la indicación, no da la orden, no hay ningún mandato. Entonces, como estoy en Lucas capítulo 1 y 2 reflexionando, entonces me puse a pensar, ¿acaso le dijo a María, María, anda, visita a Elizabeth? ¿Le dijo el ángel? No, tampoco. Muy bien esa niña, muy bien esa niña, ¿cómo se da cuenta? No le dijo, pero María fue a visitar a Elizabeth. Solo les da indicaciones y el amor, la reverencia, el temor a Dios hace que uno obedezca. En ningún momento la orden se le da a los pastores de decir, vayan. Solamente les da una señal. Suficiente. La otra pregunta que dije es, a ver, Señor, ¿acaso María era la única que estaba embarazada en ese tiempo? La respuesta es, no. Qué bien esa niña. La otra pregunta dije, a ver, ¿acaso María fue la única que justo ese momento, ese día, ese instante, esa noche, ese preciso momento, fue la única embarazada y dio a luz? No. Entonces el ángel les dice, esto os servirá de señal. Habrá muchos niños, pero este niño es distinto a los demás, envuelto en pañales, y el único que va a estar acostado en un establo donde hay vacas, donde hay becerros, donde hay ovejas. ¿Alguna vez has estado tú en medio de vacas, becerros y ovejas? ¿Te gusta el olor? ¿Quién ha estado en medio de vacas, becerros y ovejas? ¿Te gusta el olor? ¿Podrás dormir allí con el metano que hay, que es peligroso también para tu organismo? Pero este es el único niño, y esa referencia fue suficiente para estos pastores. La pregunta que me hice fue esta, simple y sencilla. ¿Quién predica de las buenas nuevas aquí? El ángel. ¿Leyó conmigo? El ángel. Si los ángeles quisieran, bajarían y predicarían a cada uno que Cristo, el Señor, regresa. Pero ya no es el tiempo de los ángeles. ¿De quién es el tiempo? De nosotros, la iglesia. Está la iglesia predicando que ha nacido el Salvador hace 2022 años atrás y entregó su vida en la cruz del Calvario, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, y que quiere nacer en ti, en tu vida, en tu corazón. No pienses todavía en tu matrimonio, no pienses todavía en eso. No, ni tus hijos e hijas, piensa en ti primero. Asegúrate la salvación con el Señor primero, para después, con esa seguridad, con esa confianza, vayas y los alcances para Cristo. Si las piedras quisieran, predicarían de Cristo. Pero ya no es el tiempo ni de los ángeles, es el tiempo de nosotros. Estás llevando las buenas nuevas a cada criatura sobre la tierra. ¿Está tu corazón apasionado por la predicación de su palabra? Desde el día que te convertiste, ¿no has dejado de parar de predicar a Cristo?
Desde el día que recibiste al Señor en tu corazón como el Salvador de tu vida, te has ordenado a ti mismo cada día alcanzar a uno más para Cristo. ¿Es el Señor de tu vida? ¿Es el Salvador de tu vida? No te hablo de tu hogar todavía primero. Hablo de esa relación personal con Él. Recuerda, Él vino a hablarle a estos pastores. Y te hago recordar que estos pastores eran despreciados, desacreditados, de mala reputación. Pero Dios les anunció a ellos y les dijo: no temas, no temas, os doy nuevas de gran gozo. Yo también hoy, en esta noche, aquellas personas que han venido por primera vez, yo te pido que abras tu corazón a Él. No te vayas igual. No te vayas con el propio rey dentro de ti, tu propio rey, tu propio ego, tu propio pensamiento, tu propia manera de analizar la vida. No, deja que ese rey nazca dentro de ti. Hay lugar para el rey en tu corazón. Yo decía: Señor, separé en mi mente a dos grupos de personas. Aquellos que no te conocen, dije, aquellos que no tienen una relación contigo, aquellos que no han entregado su vida todavía, Señor, aquellos que viven presos y muertos en sus delitos y pecados. Le pedí a Dios, Señor, que ellos te conozcan como el Señor y el Salvador de sus vidas. Y después dije: y el otro grupo, Señor, aquellos que apasionadamente no dejan de predicar el Evangelio, aquellos que apasionadamente, Señor, no dejan de anunciar estas buenas nuevas. Ayúdalos, fortalécelos y aviva tu iglesia, Señor, para que no deje de compartir estas buenas nuevas y decir a esta humanidad: el Rey ha nacido. El Rey ha nacido y quiere nacer también dentro de tu corazón. Y esta noche es una noche de salvación. ¿Estás dispuesto a dejar que ese Rey viva dentro de ti? Tú tomas la decisión.